bien, muy buenas noches. Son las 20:36 cuando estamos comenzando La Voz Municipal y su primer capítulo. ¡Woo! Aplausos espontáneos. Me gusta el mueve. Estamos comenzando este primer capítulo. Es de Miren noche, esta, ¿no? así que permítanos reírnos un poco para distendernos, para comenzar este capítulo especial de este programa, que es el primer programa de streaming que se va a dedicar exclusivamente al municipalismo, a los temas que tienen que ver con los territorios. Excelente. Jorge Charp, ¿qué le pasa? Usted hoy día es mi primer co-conductor. Yo estoy emocionado, Ale Valle. Estoy muy emocionado porque un grupo de municipios, junto a La Voz de los que Sobran, estamos dando un paso que es tremendamente importante porque ponemos a disposición de la comunidad, de los territorios, de las organizaciones sociales de nuestro país, una plataforma, un lugar de conversación sobre los territorios, sobre el municipalismo. Y qué mejor que hacerlo junto a La Voz de los que Sobran, un medio que ha contribuido durante mucho tiempo a la democratización de la información y del acceso también a los medios de comunicación. Así que estamos recontra contentos. Todos los jueves, a partir de las 8:30 de la noche, La Voz Municipal, el único programa. ¡Eso! Le competimos a la Radio Agricultura, quiero decirlo, porque ellos también tienen Sí, es verdad. una Digámoslo. hora. Hay que decirlo. Y le robamos el programa a la cooperativa, que también lo tuvo en algún momento, pero ya no lo tiene. No, ya no lo tiene. Y vamos a estar durante todos los jueves de aquí hasta que, en fin, definamos otra cosa, hablando sobre los temas de los territorios, del municipalismo, y vamos a tener alcaldes y alcaldesas invitadas. Vamos a tener a dirigentes y dirigentes, a colectivos, a muchísima gente que quiere aportar con su mirada a la construcción desde abajo hacia arriba, como nos gusta decir a los que trabajamos en los territorios, el Chile que soñamos. Así que, y hoy día partimos con una tremenda invitada, ¿no? Eso, preséntalo usted mismo. ¿Yo pues. la puedo presentar? Pero por supuesto, porque esto... A ver, tener un co-conductor o co-conductora, alcalde o alcaldesa, implica que también tienen las mismas funciones que cumplimos aquellos que estamos aquí conduciendo hace poquitos años. Recuerden que nos están viendo a través de las redes sociales de La Voz de los que Sobran, el YouTube, el Facebook, el Instagram. No sé si estamos en Twitch, no, le estamos poniendo color. Pero también en el Twitter ya hemos publicado cosas, así que nos están viendo a través de todas nuestras redes sociales. ¿Y quién nos acompaña hoy día, Jorge Charp? Hoy día nos acompaña una de las 6 alcaldesas y alcaldes que conformamos este bloque, además del alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, la alcaldesa de Curanilahue, que es la que vamos a presentar ahora. Ya no voy a adelantar su nombre, pero ya vamos a hablar de ella. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, el alcalde, de Valparaíso, que les habla, y me falta la alcaldesa de Cerrillo, Lorena Facuse. Y hoy día tenemos a una de estas 6 alcaldesas y alcaldes que junto a La Voz estamos sacando este programa, que es la alcaldesa de Curanilahue, la primera mujer en la historia de Curanilahue de ser alcaldesa, Alejandra Burgos. ¡Excelente! Y nuestro primer tema hoy tiene que ver... Estoy un poco nervioso. No se ponga nervioso, pero por como favor. que se me atraganta el choclo. Sí, aquí estamos otra vez, nos dice nuestro público ya a través del YouTube, por supuesto, Joyce Lizama también nos saluda, Ricardo Alfaro, voy a ir saludando poco a poco a todas las personas que se van conectando con nosotros, les agradecemos un montón estar hoy día también en la nochecita, hoy día es una noche fría, ¿verdad? Aquí en La Voz de los que Sobran. ¿De qué vamos a conversar hoy día? De seguridad. Vale. Miércoles, nos pusimos al tiro serio. Al tiro nos ponemos serios. ¿Por qué nos ponemos serios de inmediato? A que me dijeran, soy alcaldesa, haga algo. Haga algo, soy alcaldesa. ¿Te dicen eso, no? Por supuesto, todos los días, soy alcaldesa. Sí, pues, ¿no? Haga algo con la seguridad. Y es difícil, porque la seguridad y los gobiernos locales es muy interesante este tema, porque la pregunta del millón, creo yo, es finalmente, ¿quiénes se hacen cargo? ¡No! Acá abajo tenemos Por favor. Yo les decía, me dijeron, ¿dejaste abierto abajo? Yo dije, No. no es porque da nervio aquí, da nervio, tenemos mucho. Estamos cerquita de la moneda, entonces...
y lejos a la vez. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos, cada vez más lejos. ¿Hay algún lugar cerca? No. Sobre todo en temas de seguridad. Y sobre todo en temas de seguridad. Sí, yo pienso que Jorge, sí. ¿por qué hay esta dicotomía? Porque lo primero que hace el vecino o vecina, que tiene su portonazo, un lanzazo en la calle, cualquier cosa de la que estemos hablando que tenga que ver con seguridad, lo primero que hace es acercarse a los alcaldes, la alcaldesa, a los municipios en general, ¿no? A la seguridad pública, ¿verdad? Sí. A lo que tenga el municipio. Entonces, cuando se acercan, cuando esto pasa, cuando las cifras de violencia aumentan, ¿qué pasa con un alcalde o alcaldesa? ¿Cuáles son las atribuciones que realmente tiene para poder responder a una demanda tan importante de la ciudadanía? Bueno, las municipalidades son la puerta de entrada de la comunidad al Estado, ¿vale? Y eso hace de que en general las municipalidades tengan que ver un montón de cosas y un grupo muy importante de ellas no tienen que ver en estricto rigor con las facultades que la ley les otorga a los municipios. Y uno de esos temas grises donde de repente uno tiende a confundir los planos es precisamente el tema de seguridad. Aquí hay que distinguir dos planos para que la gente que nos está viendo entienda. Una cosa es la seguridad pública, que tiene que ver con el rol de la persecución penal que está a cargo de los órganos que la ley define para todo efecto. La Fiscalía, los tribunales, las policías, el Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales respectivas, sean regionales o provinciales. Perfecto. Son los que están a cargo de la seguridad pública en distintos lugares, con distintas funciones, con distintos roles. También uno podría ampliar ese abanico de personas y de autoridades e incluir a, por ejemplo, gendarmería. Claro. En fin. O sea, los órganos vinculados a la persecución penal. Pero hay otra dimensión de la seguridad, que es la seguridad ciudadana, comunitaria, vecinal, ¿no? Donde el enfoque no es vinculado necesariamente a la policía o a lo policial, sino que más bien a la cuestión más preventiva. Y ahí los municipios tienen un rol dado por la misma ley que jugar. De hecho, los municipios presiden el Consejo Comunal de Seguridad Pública, que es una instancia de coordinación, pero, y aquí hay que ser muy claro, los alcaldes y las alcaldesas no determinan, por ejemplo, las dotaciones policiales, ni tampoco determinan dónde se construye un cuartel o no, o cuántos carabineros están apostados en un determinado lugar. Tampoco le damos instrucciones a las policías. Entonces se producen situaciones muy complejas porque la comunidad no le demanda a la delegada o delegado presidencial, le demanda al municipio una respuesta frente a los fenómenos criminales que están teniendo lugar. Entonces yo creo que para mí el tema de fondo, Alex, ya que quiero preguntarle a la Ale Burgos, que mira, el país está demandando un proceso de transformación en un montón de planos. Y yo soy de la idea que hay que transformar la política de seguridad del Estado que en Chile fracasó. La Ale Burgos me decía cómo en los últimos meses, Ale, el número de delitos violentos han aumentado en una comuna tranquila como Curanilahue, y eso no tiene nada que ver con terrorismo, con mapuches, no, tiene que ver con delincuencia pura y dura, ¿no? Claro. Con fenómenos que están más allá del conflicto chileno-mapuche. Y eso puede en definitiva expresarse en distintos planos. Entonces yo le quería preguntar, si me permites, ¿puedo hacer la primera pregunta? Por favor, miren. ¡Chan! La primera pregunta la va a hacer el alcalde, Jorge Char. ¿Cómo se aborda un enfoque novedoso, distinto en materia de seguridad desde una comuna como Curanilahue? Ustedes tienen además un presupuesto municipal que es muy acotado, 5.000 millones aproximadamente de pesos. O sea, si tú dividís esos 5.000 millones de pesos por el per cápita... ¿Cuánto es, más o menos? Son 35.000 pesos, sí. Ahí tienes. Entonces, ¿y de eso? No, sí, esas son las diferencias 35.000 abismales que tenemos entre los pesos. territorios de Chile. Cuando tienes comunas como Vitacura o Las Condes que tienen millones. 1.100.000 pesos, por ahí, una cosa Ñuñoa, por ejemplo. Ñuñoa, fíjate que no está tan lejos. Polle. Hombre, no está tan lejos de Valparaíso, tiene como 230 y algo mil pesos por persona, si no. Y estamos así en la medianía de la tabla. En la medianía de la tabla. Exacto. ¿Cómo lo ves, Ale? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el abordaje de esta problemática es distinto dependiendo del lugar donde estemos en Chile. O sea,
Es inevitable pensar, cuando uno piensa en el sur, la macrozona sur, la provincia de Arauco, uno piensa que los delitos están todos, no nosotros, nosotros del territorio no lo pensamos, en general eso le pasa a la gente que no es de allá, que piensa que todos los delitos tienen que ver con el conflicto. Entonces piensan que la solución también pasa por tener más presencia militar, más presencia... O sea, Gualmapu igual conflicto mapuche, claro, con el Estado Pero chileno. resulta que nosotros también tenemos de la otra delincuencia. Se roban vehículos, se roban casas, también hacen portonazos. Anoche nomás. ¿En serio? Claro, entonces... cuando nosotros es lo que ha aumentado? Mira, los delitos violentos en los últimos 28 días, si pudiéramos compararlos con los anteriores, han aumentado casi un 300%. Entonces eso es grave, eso es grave. Y si lo comparamos los años anteriores, que evidentemente el año pasado era un año distinto, todos lo sabemos y siempre las autoridades nos dicen es que en la pandemia la gente se guardó y por lo tanto bajaron los incidentes y bajaron los delitos y ahora están volviendo al curso que tenían anteriormente y por eso la sensación de que hubiesen aumentado. Nosotros hemos constatado que en Curanilahue, por ejemplo, eso no es así. Ha aumentado por sobre los niveles que teníamos antes. Ahora, ¿cómo se aborda eso? En esta perspectiva súper compleja, donde además tenemos dificultades de coordinación con las policías. Yo creo que ahí es donde está el gran problema. No tenemos fiscal, por ejemplo, de dedicación exclusiva para la zona. Eso ya te lentece los procesos. Pero además, por ejemplo, si nosotros mismos como municipio que tenemos algunas herramientas para poder obtener imágenes, por ejemplo, de prueba, y las vamos a poner a disposición, y esas imágenes nunca llegan a los procesos de investigación. Entonces, de todas maneras, en eso yo coincido completamente con Jorge, de hecho lo conversábamos recién. Que es necesario hacer un cambio profundo y transformar absolutamente todo lo que tiene que ver con cómo nos articulamos desde los territorios y de las necesidades de los territorios sin necesidad de militarizar ni tampoco usar excesivamente la fuerza, porque en territorios pequeños, donde por ejemplo la ruralidad es prácticamente la constante, no vas a ir con un tanque a tratar de agarrar los gallos que se roban a las vacas. Claro. Claro, o sea, te robaste una gallina. Hay una irracionalidad. Hay una irracionalidad. Exacto. Pero sí tenéis que estar en los lugares que probablemente requieren de un mayor resguardo. Y es lo que nosotros hemos visto. Hace un mes atrás, un poco más, hubo un ataque donde hubo más de 50 maquinarias incendiadas de una sola empresa en un solo punto. Y no teníamos presencia. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿dónde está entonces la empresa, la industria que está detrás de estas grandes espacios con maquinarias y todo, que no están resguardando sus propios patrimonios? ¿Por qué los tiene que resguardar el Estado con los ya limitados recursos que tiene? Está resguardando la industria. Entonces, ¿Y por qué? Y esa pregunta lleva a otra. ¿Por qué esa fuerza policial no está resguardando a los vecinos comunes y corrientes que en definitiva no tienen ningún interés económico y que están padeciendo las consecuencias de la inseguridad? Entonces, yo comparto el enfoque de la Ale Burgos, Ale Valle, porque si no abordamos de verdad el problema de la seguridad en serio, la situación se va a ir poniendo cada vez más compleja. Y yo creo, y aquí me hago cargo de mis palabras, yo creo que el gobierno no está queriendo hacerse cargo del problema de la seguridad con un enfoque distinto. Quiero decirlo con toda responsabilidad y sin caer en populismo. O sea, están repitiendo las mismas fórmulas de los gobiernos de la Concertación y del gobierno de Piñera. Creo que hay una tremenda oportunidad. Hoy día hay más de 100 alcaldías independientes, hay alcaldías de signo progresista, de izquierda, de movimientos y partidos políticos que están con una posición completamente distinta. A mí me parece que al final los problemas de la seguridad dan a una agenda que es la agenda social de los determinantes de la seguridad. O sea, el otro día creo que tú lo comentabas, Ale, qué importante es, por ejemplo, tener en el territorio una política de vivienda, qué importante en el territorio es tener una política de inversión social en materia de cultura y deporte en los barrios. Y con un municipio como Curanilahue, de un presupuesto como el que tú comentas, que es muy parecido en cuanto al per cápita de Valparaíso, no podemos hacer una verdadera revolución en el territorio, por ejemplo, que permita ir haciendo retroceder los índices de inseguridad que hay en la gente. Entonces, las políticas de seguridad del Estado, ¿a dónde están abordadas? Más cámaras, más carros policiales, más drones.
yo no estoy en contra en principio de las cámaras pueden ser una herramienta que pueden checar elementos de prueba para un fiscal. Tampoco estoy en contra de... Pero pocaso, ¿ah? De, por ejemplo, el tema de aumentar las dotaciones policiales. Pero el problema no es ese. El problema es más de fondo y lamentablemente el gobierno no está queriendo abordar el tema de verdad. Lo que pasa es que requiere inteligencia. No digo que sean tontos, no. Estoy diciendo inteligencia desde cómo articulamos esa respuesta. Y yo el error más grave que veo es que nos vuelven a dejar afuera a los territorios y a los gobiernos locales. Entonces, se siguen haciendo políticas desde los niveles provinciales, regionales, nacional, para qué decir, pero los gobiernos locales ni siquiera nos preguntan. Bueno, lo decía hoy día Mundaca, eso yo creo que es grave. Con respecto a ventanas, él decía, o sea, a mí, pues, como gobernador, no me dijeron nada. O sea, todo lo que está pasando, fantástico. Cerremos ventanas, hagámoslo a 5 años. O sea, es necesario, muy necesario. Pero ¿por qué no se bajó? No se hizo más desde abajo hacia arriba. Ni siquiera la ministra sabía. Era como... Entonces, hay una nueva forma de gobernar que se exige, que es necesaria y que parece que nos está costando mucho. ¿Son las instituciones o no hay una voluntad política? Yo creo que el verbo no es habitar, como lo dice Gabriel Boric. El verbo es transformar. Transformar, totalmente. Es transformar. ¿No se está escuchando a sí mismo? Yo pienso que lo que hace, por ejemplo, la alcaldesa... Yo quiero destacar a Alejandra Burgos porque es mira, la primera vez que fui a Curanilahue, Ale Valle, yo quedé sorprendido con lo que había en el Salón de Honor. Vaya a una pared y vaya a encontrar a puros alcaldes hombres en blanco y negro. ¡Ay, qué heavy! 1, 2, 3. Es como ir al Senado. ¿Cuántos años tiene la Curanilahue, Ale? Es 109 cumplimos. 109. Bueno, no sé cuántos viejotes habían para atrás. Y de repente aparece como una luz. Y aparecen los colores. Y ahí aparece el rostro de la primera alcaldesa mujer de Curanilahue, que además ha sufrido atentados, ha tenido... Intentos de atropello, porque ha luchado junto a las comunidades contra las forestales. O sea, hay un tema en materia de vivienda en Curanilahue que está también vinculado a los temas de seguridad sumamente relevante. Por eso yo decía antes, no podemos mirar la seguridad como que fueran hechos por separado, porque los problemas de seguridad que tenemos actualmente en todos los territorios tienen que ver con un enjambre de otras cuestiones. En nuestro territorio es que tenemos de las 99.000 hectáreas del terreno de Curanilahue, nosotros habitamos 537, 560 y algo ahora porque la hicimos crecer. Muy bien. En el último año. Muy bien. Cuéntelo nomás, porque una estas cosas después no se saben. Una alcaldesa que cumple. Sí, no, nosotros, bueno, eso fue también pelea con la forestal, porque habían calles, o sea, yo de verdad siempre pregunto esto, ¿hay alguna ciudad en Chile donde las calles sean de una empresa privada forestal? No bueno, deberían. en Curanilahue hay, porque las poblaciones se fueron haciendo sobre terreno que las forestales en su momento inscribieron a su nombre, y entonces las calles quedaron ahí. Mira, mientras conversamos está saliendo algo de los presupuestos municipales, para que se den cuenta. Ale nos decía que en Curanilahue son como 35.000 pesos per cápita. Estamos como al final. Sí, no me cabe duda. Y eso es el 2019, hoy día estamos peor. Y esto es solo en la región metropolitana. Quiero leer un comentario. Por favor, diga. A ver. ARC Gesta 2000. Muy bien. Chota. Dice, la seguridad tiene que ser abordada de una forma en que la comunidad se apropie del espacio público. Exactamente. Más parques, más plazas, escuelas abiertas, centros deportivos. Totalmente. Y en los sectores rurales, la protección no pasa solo por tener presencia militar, que es lo que yo he dicho. Sí, necesitamos ronda, obvio, porque da una sensación de mayor seguridad, pero lo que más necesitamos es que nos arreglen las escuelas que se están cayendo a pedazos. No tenemos postas, las postas están llenas de murciélagos, ponte tú. No hay donde la gente espere, no tenemos sedes, no tenemos espacio de recreación para la gente que vive en el campo, ni mucho menos para protección de sus animales, por ejemplo. Entonces, no se trata solo de temas tan manoseados como son ocupemos los espacios públicos, llevemos el Estado de los territorios, pero ¿qué significa eso? Exacto. ¿Qué significa en la práctica? Y en la práctica significa que los vecinos no se sientan solos. Por eso que uno se va enamorando del municipalismo cuando lo está ejerciendo, porque efectivamente, o sea, me acuerdo que fuimos a este congreso que se hace como con muchos concejales y concejalas, y me hice muy amiga de una chiquilla que era de Punitaqui. Claro, ella estaba preocupada del agua y de los crianceros.
yo estaba preocupada, no sé, del CESFAM y los estacionamientos. Hay una diferencia tan gigantesca en cada territorio que es imposible que todo sea centralizado desde el mismo lugar. Y creo que de ahí tenemos que hacer una nueva forma de gobernar que es muy difícil de entender y es muy difícil de llevar a cabo. Creo que la institucionalidad por ahora no nos acompaña mucho, ¿no? No, nada. De hecho, por cero. eso es importante el 4 de septiembre votar ¡apruebo! Sí, Por eso señor. el 4 de septiembre es importante votar ¡apruebo! Firme y decidida, ¡apruebo de salida! Oye, ya. Ya, otra. Ya. Firme y decidida, ¡apruebo de salida! Sí, pues. Bueno. Aquí fuimos nosotros a presentar una iniciativa popular de norma, que un poco de Completamente. eso hablaba. Voy a leer unos comentarios también. A ver. Rafael Eduardo dice en YouTube, nuevo programa de la Ale con Sharp, excelente. Ricardo Alfaro, lo que debiera hacer el presidente es golpear la mesa. Y aquí se refiere a la seguridad, ¿eh? Vamos a conversar de eso, se los voy a preguntar. María Verónica Moraga dice, buenas noches, querides, voz de los que sobran, en especial a nuestro alcalde Jorge Sharp. César Villalobos, qué bueno que estén en estos espacios, porque los noticieros a esta hora, la verdad, deprimen. En Facebook, Carmen Trujillo dice, qué bien, los alcaldes son fundamentales, ya que están en contacto directo con los territorios. Los felicito por el programa. Edgar Javier Eldredge dice, hay que generar mayor integración y diálogo en nuestros barrios. Hoy las instituciones están alejadas de las y los dirigentes. Eso es súper importante. Abordemos los temas en conjunto. Incentivar a los vecinos y vecinas a ser también responsables de sus espacios públicos. María dice, debemos seguir creciendo en comunicación, conversación y unión entre los vecinos. Claro, hay mucho de tejido social, ¿no? El Antojo de Barrio dice, tengo unas preguntas para la alcaldesa. ¡Miércale! Ahí vamos a empezar con los bombardeos. Po. No, pero aquí te preguntan algo... mira, no es malo lo que te están preguntando. Dice, tengo una pregunta. Ella tiene conocimiento de que en mi local me robaron 11 veces en un año. En 8 meses aproximadamente logré detener casi 40 robos en el sector. Me apuñalaron, pongo en peligro mi vida haciendo el trabajo de carabineros, dice. ¿Qué te pasa cuando suceden cosas como esa? Porque tú nos estabas contando que han aumentado muchísimo los delitos graves, pero esto se pasó. Sí, bueno, no es el único vecino que sufre ese tipo de cosas. Hay gente en el campo, por ejemplo, que le han robado todas sus vacas y no se las roban todas de una vez. Van de a poco. De un día y al día siguiente y al día siguiente. Y lamentablemente quien tiene que velar por estas rondas que yo les mencionaba no están. Nosotros, yo se lo he comentado al joven que está comentando ahí también, tenemos 8 carabineros para todo Ucrania y León. El resto son todos administrativos. ¿Cuántas hectáreas tienen? No, hectáreas tenemos 99.000. Entonces, claro, ¿cómo hay que encontrar? habitamos una muy pequeña parte como sector rural, No, pero claro. si tú sabes que tienes Pero que se te muy arrancan, limitada claro. la capacidad, evidentemente que hay lugares que no vas a llegar. Y ni aunque pongas 10.000 cámaras, que es lo que Exacto. habitualmente pasa y lo que decía Jorge recién. ¿Qué hacemos con 10.000 cámaras puestas en las calles si nadie, absolutamente nadie, las revisa para hacer lo que decía yo, una inteligencia? Es decir, prevenir los delitos, evitar que pasen. Nosotros hemos estado trabajando durante estos meses, ustedes saben que voy a cumplir recién 1 año de alcaldesa. ¡Eso! Hemos estado trabajando intensamente para poder crear un espacio donde podamos hacer monitoreo de las imágenes que se recogen por los vecinos, en las juntas de vecinos. Hay millones y millones de pesos invertidos en cámaras. ¿Quién revisa esas cámaras? Y cuando la Fiscalía Exacto. en algún momento llega a ir a investigar, las cámaras tienen un rango de grabación, ¿cierto? Claro. O sea, cuando van a pedir las imágenes, ya esas imágenes Ya no existen, están. porque ya se borraron. Entonces, nosotros decimos, ¿tenemos que tener esos elementos? Por supuesto que sí, pero no pueden estar inconexos y no pueden Hay que saber estar... cómo usarlo. Exactamente. Claro. Entonces, vamos hacia allá para poder colaborar con este trabajo, pero yo insisto, esto no se trata solo de cámaras de seguridad, de más carabineros, Sí. porque lo contrario vamos a seguir... Claro. Por eso cuando pasó lo de los drones, ¿a ti tratando- no te llamó la atención? Cuando hubo esta denuncia, ¿no es cierto?, de que Fuerzas Armadas y Carabineros no actuaron durante 3 horas.
¿Te llamó la atención? ¿No te llamó la atención? ¿Qué te pasó cuando viste esta información? O sea, porque a ti no te llegó primero que todo. Primero, Lo contaste habitualmente a mí me avisan desde la Forestal Arauco cuando está pasando algo como esto. En ese día a mí no me avisaron nada. Yo no sé. Yo no puedo dar fe de si eso es verdad o no. Entiendo que hay una investigación y espero que se esclarezca pronto, porque no puede ser que si a los carabineros, a las Fuerzas Armadas se les dio aviso de esto, no hayan hecho nada. A mí me parece que sería de un nivel de negligencia gigante. Pero también es cierto que no nos hacen mucho caso, ¿no? O sea, cuando nosotros pedimos que, como decía el vecino, ¿cierto?, vaya a hacer una ronda a tal lado. Porque, claro, lo han robado 40 veces. No están, no aparecen. Pedimos persecución de los delitos, no hay suficientes recursos para investigar estos delitos. Entonces, hay que hacer una transformación gigante de cómo funciona el tema en los territorios. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de que no solamente lo abordemos desde el punto de vista de los delitos comunes, sino también de cómo convivimos mejor en el territorio. O sea, la convivencia mejor pasa por tener mejores espacios, pasa por abordar los problemas de los determinantes que mencionaba el alcalde hace poco, y sin eso, la verdad es que lo que vamos a hacer es como tratar de contener. Pero en algún momento igual se nos va a desbordar. Ya sea porque se están yendo mucha población desde las grandes ciudades a los territorios más pequeños, y eso está generando una fricción, o sea porque simplemente, pero en Curanilahue uno de los grandes problemas es el desempleo. Entonces, ¿qué querí? Claro. Si tienes gente viviendo así nada, no tienen dónde irse a vivir porque no hay terrenos, no tienen pega. O sea, ¿qué querí? ¿Qué esperas? Se van a terminar yendo todos. ¿Sabes lo que pasa? Es que ese es el enfoque que hoy día no está presente en el debate nacional. O sea, cuando tú enciendes la tele, en este momento que crees, son las 9. Deben estar todos los canales transmitiendo exactamente lo mismo. Que no está mal que lo hagan porque es parte de la realidad. Son cosas que suceden, no están ocultando la realidad. Pero ¿cuál enfoque? Claro, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque que se le podría dar en el debate sobre la seguridad? Y aquí yo creo que la primera responsabilidad la tiene el gobierno. El nuevo gobierno tiene una primera responsabilidad de cambiar el foco en materia de seguridad. Porque hablar de seguridad es hablar de niñez. Sí, claro. O sea, en Valparaíso, como ustedes bien saben, en la última semana valieron a 2 chicos. Una niña de 3 años y un niño de 15. Qué terrible. Que falleció. Qué terrible. El niño de 15 años falleció. Qué espanto. Fueron víctimas de balacera. Y todo pasa como un número, ¿no? Exactamente, fueron víctimas de balacera. Entonces, cuando tú hablas de seguridad, estás hablando de niñez, estás hablando de más y mejores espacios, estás hablando de política de vivienda, estás hablando de infraestructura pública, estás hablando de empleo, estás hablando de oportunidades para los jóvenes, estás hablando, como estamos tratando de hacer en Valparaíso, de escuelas populares de fútbol. Estás hablando en definitiva... Para niños y niñas. Para niños y niñas. Un enfoque integral. O sea, y eso hoy día no está. O sea, lo que hace hoy día la ministra del Interior es salir con los carabineros a hablar lo mismo que hablaban los ministros anteriores a ella. Y yo creo que este gobierno puede hacer algo más que lo que está haciendo hoy día. Mucho más. Y esperamos nosotros, los que votamos por este gobierno, mucho más. Los alcaldes, las alcaldesas, los consejos municipales, los consejos locales de seguridad pública, los movimientos y las organizaciones sociales. Porque si seguimos por esta espiral, vamos derecho al marco político que nos quiere poner la derecha. Si hoy día la agenda la está poniendo la derecha, la pone el Mercurio, la pone en definitiva los medios tradicionales, no la está poniendo el movimiento social, no la está poniendo el gobierno, no la está poniendo en definitiva otras actorías. Entonces, y en el tema de seguridad, si no hacemos un cambio de enfoque, creo que vamos a tener un problema. Y ¿sabes qué? Voy a decir otra cosa más. Y hay que hablar de cosas que en un momento se hablaron durante la movilización social y fueron parte del debate público. Dígalo, ¿qué pasó? Nueva policía. Chile necesita una nueva policía. Eso era lo que les iba a preguntar justamente. ¿Por qué no hablar de nueva policía? Basta de decir reformar Carabineros, hay que hablar de una nueva policía. Una nueva policía que surja de un pacto social nuevo con la sociedad chilena. Y no solo eso, porque esta semana supimos también lo de interferencia, ¿no es cierto? Que el gobierno no le dio ninguna importancia. O sea, yo sinceramente entiendo que tú puedes decir, no sé, no puedo actuar porque todo en off, etcétera, ya, ok. Pero decir que es que le preguntamos al general Yáñez y nos dijo que no.
O sea, ¿de verdad esa es la respuesta? ¿No va a haber una investigación real, efectiva, sobre qué está haciendo? ¿Tú has hablado de inteligencia, Ale? ¿Cuántas veces? ¿Y la Dipolcar? O sea, hay un periodista que hizo una investigación y las fuentes le dicen, efectivamente no son fuentes que puedan salir hablando en ON, pues si no los van a echar con viento fresco. Obvio, de la institución. Claro. Es lógico, ¿no? Entonces, le dicen que los tipos están atornillando al revés, que les están haciendo daño a ellos mismos para generar un clima de caos, y es evidente, no es necesario tener un papel que diga eso, ¿no? Entonces, ¿piensan ustedes que aquí debería haber esta reforma ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lidiarían ustedes con esta idea de que existe una huelga de brazos caídos? Nada de parte de Carabineros. Yo digo, me la juego yo. Nada es posible descartar. O sea, estamos viviendo un momento donde la lucha política, el escenario político está cada vez más polarizado y las Fuerzas Armadas y Carabineros no son ajenas a ese escenario. No son ajenas a ese escenario. O sea, yo creo que tomar de forma tan liviana una denuncia de esas características por parte del gobierno es una irresponsabilidad. Yo creo que cosas de esas características tienen que ser abordadas de una manera un poquito más seria, porque hay antecedentes de cómo Carabineros infiltró marchas, hay antecedentes serios y responsables de cómo, en definitiva, han existido acciones de las policías al margen de la ley en muchos casos. Entonces, yo creo que hay que pensar las cosas dos veces antes de decirlas, porque no vaya a ser que nos encontremos con una sorpresa. No vaya a ser que nos encontremos con una sorpresa. Yo creo que hay que instalar, y que es lo que le propusimos a la ministra Isquia Siches a través de una carta a propósito de la situación que tuvo lugar en Valparaíso con las balaceras, hay que instalar una mesa nacional de seguridad, pero no para discutir más de lo mismo, para discutir una nueva política de seguridad. No para hacer más diagnóstico. No, discutamos una nueva política de seguridad, recojamos las experiencias de comunas como Curanilahue, lo que pueden estar haciendo alcaldes de derecha incluso, colectivos territoriales, organizaciones feministas, organizaciones dedicadas a la niñez. Javiera Toledo, nuestra alcaldesa de Villa Alemana, que es parte también del panel, que estamos aquí me dice por interno, ¿qué dice la Javi? Una ciudad pensada en los niños y niñas, es una ciudad preparada para todas y todos, que vuelvan los niños a las calles, dice la... Sí. Total. Entonces, mira, te puedo contar algo. Nosotros hemos hecho jornadas territoriales de participación, que no se habían hecho nunca, donde conversamos con niños y niñas también, así como con las adulteces. Y ¿sabes lo que más llama la atención del relato de los niños y niñas? Que lo que quieren, ¿sí? Que se acaben los fuegos artificiales y las balaceras. Mira, y los ruidos de los vehículos en la calle. Mira. O sea, no piden más canchas, bueno, también algunos, pero no es tan permanente la petición de los niños como el que se acabe la violencia en los barrios. Y la violencia no tiene que ver solo con delitos puros y duros, sino que hay una actitud violenta que es necesario abordar desde los territorios. De acuerdo. No, sí, realmente... ¿Sabes qué? Los niños y las niñas la tienen súper clara, Ale. Muy clara. ¿Por qué no los escuchamos? Las y los escuchamos. Bueno, ahí hay un ejercicio... Les escuchamos. Hay un ejercicio de participación que hizo la alcaldesa súper interesante. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Estamos abriendo espacios de conversación. Bueno, también, mira, me pasa mucho, no sé si es porque soy la primera mujer alcaldesa y todas esas cosas, pero me pasa mucho que los niños se acercan en la calle a pedirme algo, así cosas. Como, no sé, arregle una cancha o queremos algo mobiliario. Hágame la tarea. Alcaldesa, ¿dónde trabaja? ¿Me da una entrevista? Alcaldesa, ¿por qué son tan pesados con usted? También me lo han dicho. ¿Te lo han dicho? ¿En serio? Pero alcaldesa la queremos. Ay, pero también pasa mucho de que piden esta restitución para ellos de los espacios públicos, de los lugares para jugar y del fin a la violencia, que son estos ruidos molestos en la noche, vehículos modificados y todo eso que yo sé que pasa en todo Chile. Pero claro, uno esperaría que en pueblos un poco más pequeños eso no estuviera pasando tanto y cada día es más frecuente. Entonces, ese es un tema para la voz municipal, compañeras. Sí, absolutamente. Creo que es un tremendo tema. Podemos tener embajadores de nuestras niñas. ¡Ay, me encanta! Sería genial. Imagínate una conexión. Sí, pues.
Me encanta. O sea, yo tengo una cantidad de chicos allá que les encantaría y son muy buenos para hablar. Así pero me encantó. Las políticas de la niñez en Chile fracasaron. Sí. Entonces, absolutamente. Pero claro, si la hacen adultos, desde la visión adultocentrista. Entonces ahí tienes el ejemplo de más niñez, pero también tienes otros tantos ejemplos que se podrían abordar, donde yo creo que, por ejemplo, las oficinas de las niñeces en los municipios que existen, para que la gente sepa, en las Vivecos generalmente hay oficinas de las niñez con proyectos súper interesantes, procesos de participación y de escucha a los niños, que podrían ser súper útiles para la construcción, que es el aporte que yo creo que nosotros en este programa estamos tratando de hacer. Construir de abajo hacia arriba. Esa es la idea. Construir de abajo hacia arriba. Desde Curanilahue a Chile. De Curanilahue a Chile, eso. Oye, queremos despedir a Alejandra Burgos, que fue la primera alcaldesa invitada. Porque como les prometimos, no solo vamos a conversar con autoridades, ¿no es cierto?, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, algunas también personas que trabajan, directores y directoras de los distintos municipios. También vamos a conversar con personas de las organizaciones sociales, Jorge. Sí. Y hay en los distintos municipios comités de seguridad. ¿Qué significa un comité de seguridad? ¿Qué hacen, Ale? Un comité de seguridad. Eso es lo que vamos a conversar ahora, y lo vamos a conversar con dos invitados. Aquí están. Carola San Martín, del Comité de Seguridad de la Plaza Brasil, que está entrando en este momento. Muy bien. Tiene que estar como frente al micrófono, ponérselo más o menos cerquita de la boca para que se escuche bien, mi querida Carola. Es importante lo que tú dijiste mientras nuestra invitada se instala. Nuestra invitada se instala. Para nosotros el municipalismo no es lo municipal desde la perspectiva institucional. El municipalismo más bien es un movimiento vivo que supone la articulación virtuosa, entender a los municipios como herramientas de las comunidades. O sea, exacto. Si no, estamos repitiendo lo mismo de siempre. Las comunidades, los territorios, los movimientos, en definitiva, hacen las políticas municipalistas y hallan en los gobiernos locales las herramientas para poder llevarlas a cabo, ya sea a través del cargo de alcaldía o a través del Consejo Municipal, el COSOC, el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Exacto. Por eso este programa tiene el sentido de, tener un momento donde alcaldes y alcaldesas podamos conversar, pero también abrir un espacio, porque es la voz, a experiencias de trabajo territorial, donde yo creo, de verdad, pienso, cada vez estoy más convencido en esta idea, milito en esta idea más que en cualquier otra cosa, que en esas experiencias territoriales y locales está la clave de la transformación. Totalmente. Está la clave de la transformación. Por eso es tan importante que hoy día nos acompañe Carola San Martín. Hola, ella Carola. Es del Comité de Seguridad de Plaza Brasil aquí en Santiago. Y lo dijo. Lo dijo todo porque él vive en Valparaíso con el aire marino y nosotras acá con la contaminación, Carola, todos los días. Lamentable. Mira, ya está listo también. César Castro, vocero de la Cámara de Comercio de Curanilahue. César, bienvenido a La Voz de los que... La Voz Municipal, obviamente, en las redes sociales de La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, éxito al nuevo programa, saludos al alcalde, saludos a la concejala, muchas gracias. Y ahí saludos a la compañera ahí de invitada. Gracias. Bien, súper bien. Qué bueno, queremos escucharlos a los dos porque esa es la idea, generar más tejido social, ¿no es cierto? Sí. Y para eso queremos escuchar también a los vecinos, a las vecinas, que yo diría que hacen un trabajo generoso, colaborativo y bien esforzado a ese alta pega, me imagino, que tiene Carola San Martín. Sí. Cuéntanos, Carola, ¿cómo comenzaste en esto del Comité de Seguridad? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a ser parte? Bueno, lo primero, agradecer la invitación. Segundo, yo soy profesora de tango y bailo en la calle. No te puedo creer. Sí, bailamos en la calle y eso nos dio la primera, hace muchos años ya, cuando el tango no se bailaba en las calles. Entonces empecemos por ahí. Y obviamente empecé en mi plaza. ¿Qué es la Plaza Brasil? ¿Qué es la Plaza Brasil? Yo vivía en Yungay,
pero en Brasil empezamos a bailar, teníamos un poquito más de espacio. Entonces se fue creando como, hola, ¿cierto? Hoy hacen tango, tienen una escuela de tango en Camin. Y como que esta cosa empezó a tomar forma. Después yo me fui a vivir ya a Maturana con compañía. Y bueno, seguimos obviamente, la profe de tango. Yo siempre fui la profe de tango. Entonces, bueno, por ahí empieza esta historia en realidad. Y después ya definitivamente pasa el tema del estallido social, ¿cierto? Todo lo que vivimos en ese tiempo, después pandemia, y después de la pandemia, obviamente, estábamos en una situación sumamente complicada porque ya veníamos con un deterioro claro. del tejido, pero aparte muy abandonados. Por lo menos, yo diría, unos 2 a 3 años antes de que ocurriera esta pandemia. Entonces, finalmente fue tierra fértil para incivilidades, delincuencia, drogadicción, tráfico, tomas de casa. Entonces, era muy complicado. Finalmente, todo el mundo se quejaba, pues. ¡Uy, qué terrible! En el Pero nadie hacía nada. Claro, nadie hacía nada. Y nosotros, clásico. ¿qué dije yo? Deberíamos hacer algo, la típica. Deberíamos. Como que delegáis en el otro. Claro, deberíamos. Entonces, varias organizaciones me dijeron, oye, pero hazlo tú, po. Si la gente a ti te conoce, la gente a ti te cree. Entonces yo le digo, claro, pero y después quedo sola ahí. No, si no te vamos a abandonar jamás. Gran mentira. Ahí está ya ahora, sola. Y aquí estoy. No, tenemos nuestras organizaciones hermanas. De hecho, ahora estamos armando una coordinadora. Muy bien. Así. O sea, de pasar a hacer un trabajo en terreno muy difícil. Primero hicimos un trabajo de hormiga. O sea, cuando hacían las mega fiestas en la plaza, a nosotros nunca nos molestó que los chiquillos hicieran fiestas. Lo que nos molestaba era que fueran súper desconsiderados. Y claro, habían estado tanto tiempo cerrados que qué consideración iban a tener. Por ahí hubieran pasado semanas, días, un gusto cualquiera nomás, ¿me entiendes? Pero nosotros lo que queríamos era entendernos con ellos. Entonces salimos con una bolsita de basura, ¿ya? Un grupo, y ese grupete conversó con los cabros. Entonces le decía, oye, mira, ¿sabes que nosotros somos de un comité? Queríamos conversar con ustedes antes que se vayan, tomen la bolsita. Sería bueno que te llevarais tu basura. Claro. ¿Ya? Entonces, ayuda ahí al medio ambiente y bacán. Y puta, no salían tan tarde, porque la gente aquí trabaja igual, aunque sea de teletrabajo, ¿ya? Entonces, tratábamos de llegar a ellos de una forma muy diferente. Algunos eran sumamente agresivos, pero otros fue tierra fértil. ¿Entendieron? Sí, Qué entendieron. Bien. De hecho, tanto así que hicimos un catastro. Qué buena onda. Qué buena. Y después de que hicimos un catastro, se lo dimos a la MUNI. Le digo, mira, todos estos cabros a lo mejor te van a llamar y van a empezar a pedir permiso. No les nieguen el permiso, al contrario, denle permiso, pero hasta una cierta hora. Interesante. Y se empezó a formar toda esta regular. situación. Claro, de ser algo que pasaba nomás. Claro. Se produjo un diálogo entre el comité la gente, y la gente, los jóvenes. Y se llegó a un acuerdo. Claro, y los jóvenes además teníamos que ver ya mucha incidencia, ¿cierto? Estaban los niños que por otro lado no tenían espacio, ¿ya? Y por otro lado estaba la gente adulta que tampoco tenía espacio. Entonces lo único que tenían espacio eran los jóvenes nomás. Claro. Entonces también tuvimos que lidiar con ese problema, ¿ya? Porque fue fuerte, porque toda la gente molesta. Después la vinieron la fritanga, después de la fritanguería y todo lo que no estaba permitido, incivilidades de nuevo, mucha venta de droga, o sea, andaban en moto, ¿cierto? Y como que vende helado, andaban así como tú, sí, cocaína, marihuana. Y lo escuché un día y no lo podía creer. Entonces yo dije, no, acá tenemos que entrar a picar. Y así fue como empezamos como a tener esta relación. Hablamos con Iracy Hasler, ¿ya? Y hicimos un plan estratégico. Nosotros hicimos un plan que tenía como unas 4 o 5 hojas, no más, donde apuntaba era medular. Y ella nos recibió muy amablemente, dijo, bueno, lo vamos a revisar y obviamente no va a ser al tiro, no va a ser ahora, pero sí les vamos a dar una respuesta en la medida de lo posible. Bueno, y dentro de la medida de lo posible, ahora, gracias también al apoyo de Robinson Cifra, que trabaja en el municipio, y bueno, otros actores, ¿te fijas? Muchos actores, el tema de seguridad que hoy en día, que es el director y todo el mundo nos ha recibido. El tema puntual es que tenemos cosas que van a suceder y suceden siempre.
Claro. que son las incivilidades. O sea, Nunca va a dejar hoy de pasar día eso, por no es supuesto. un delito vivir en la plaza. O sea, yo podría pescar mi maleta, irme a Y ir te a la vas para allá. plaza y nadie me puede sacar. Claro, van a llegar un minuto, me van a ir a decir, mira, hay un albergue, le dan la pila de posibilidades a la Claro. gente con situación de calle, pero claro, como Pero no son todos se quieren gente ir, po. que no se quiere Claro. ir, y tú te preguntas, ¿y por qué no se quiere ir? Y ahí es donde está el problema, que la mayoría son narcotraficantes. Wow, eso es interesante. Vamos a ahondar más en eso, pero tengo que ir también con César, que nos está mirando acá y escuchando atentamente. César, Carola hablaba de lo que pasó en la pandemia. ¿Cómo? Pues tú eres el vocero de la Cámara de Comercio de Curanilahue y hablaba recién también una persona que había sido muchas veces asaltado. ¿Cómo se reconstruye ese tejido en una zona totalmente distinta a Santiago, Ñuñoa, Valparaíso, en una zona rural, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha ido reconstruyendo el tejido de la Cámara del Comercio en una zona como Curanilahue? Sí, mira, primero en realidad saludar y esperar una pronta mejoría a Jason, la persona que hablaba. Él ha sido una persona muy noble en el rubro. Jason Yo, es el dueño delante del negocio, el que nos del estaba diciendo. negocio, sí. Sí, él ha sido, en cosa de un año, le han robado 11 veces su negocio. Increíble. Y sale, y los robos que ha impedido, porque él sale ya poco menos que a patrullar, a hacer el trabajo que no le corresponde. Claro. Delante tuvimos una conversación por teléfono y yo le decía, oye, mira, en definitiva no podemos hacer el trabajo que no te corresponde porque el cementerio está lleno de héroes. Él fue apuñalado en su brazo la semana pasada por defender una iglesia, ni siquiera a ese punto de nobleza, ni siquiera por defender su propio local, sino que se están metiendo a robar a una iglesia. Y lo ha hecho en 40 ocasiones en un año. Wow. Ha impedido robos. Así que como verá, el tema acá en pandemia sí, como estuvimos acá encerrados prácticamente, bajó algo de delincuencia, pero en definitiva no está esa sensación, está la sensación de inseguridad. Nosotros como Cámara de Comercio tenemos promedio 2 o 3 robos diarios. Sabes que da una pena en el grupo de WhatsApp que tenemos todos los comerciantes, que somos muchos, leer apenas empieza la mañana, oye, anoche me robaron, oye, se le metieron a la casa a mi familia. Y como lo hablaba yo con la alcaldesa Alejandra Burgo, no la alcancé a saludar, le decía, la primera línea de los reclamos es la Municipalidad de Carabineros. Aquí pasa con la Fiscalía. O sea, a mí hace 3 semanas me robaron acá en mi casa. Y poco menos que tengo que entregar pruebas, tengo que llevar yo al... O sea, tú tienes que hacer la investigación. Claro. No, nada. Y exponerse. Y después te llega... Sí. Y después te llega un año una carta que te dicen, oye, no hay más pruebas, así que el caso se cierra. Claro. Ahí hay una falencia. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? No, nosotros nos pasó lo mismo. Por eso quiero transmitirle a nuestro compañero que lo que tiene que hacer efectivamente es lo que dijo. Ese trabajo no es de nosotros, porque yo ya estoy amenazada, de hecho. Ahí me amenazaron la misma gente de la fritanga con sacarme la cresta, ¿ya? Por ir a darme una vuelta, porque yo finalmente uno hace en el tema del comité de seguridad, termináis fiscalizando. Tú te vas a dar una vuelta a la plaza, a ver cómo está todo y punto, sacáis un par de fotos, qué sé yo, lo tenéis que mantener como registro porque uno tiene que hacer una bitácora. Porque si algo grave llega a pasar, ya, eso quiere decir, esto es peligroso igual, ¿no? Es súper peligroso. Jason no debería estar saliendo a proteger una iglesia. De hecho, no debería. Ahora, sí, por ejemplo, nosotros le pedimos a través de la municipalidad a Carabineros, y junto también Irací también tuvo una conversación que fue muy polémica cuando salió en los medios con Carabineros, sentado, PDI, investigaciones, porque son varios actores. Entonces, son ellos efectivamente los que tienen que hacer el trabajo. El problema es que no lo hacen. En algunas partes sí, pero en otras partes no. Nosotros somos una parte que hoy día parece una taza de leche, ¿ya? Pero no lo es.
¿ya? Y tenemos justamente ese mismo problema. ¿Cómo lo subsanamos? Lo subsanamos mandándole cartas, ¿ya? Mandándole emails y haciendo el denuncio seguro. Nació el denuncio seguro que no existía, ¿ya? Por la web y en forma también telefónica, donde no te piden ningún dato, ¿ya? Y tú puedes, también por la Eso página, es bueno, también dices denuncio seguro y también no es obligación poner tus datos, pero puedes ponerlos y nunca van a saber que fuiste tú. Ahora, lo importante Eso de es bueno esto... para el narcotráfico. No, y no solamente el narcotráfico. Sí. O sea, hay gente que, por ejemplo, vive en situación de calle, pero vive, por ejemplo, peleándose con la gente. Claro, Entonces, pasa mucho. están con así unos estoques Sí. que los han sacado de la calle y, o sea, es más estoque que carpa. Y Sí. ¿dónde los tiene? Sí. Entonces- Yo creo que lo que dice tanto Carola como César es súper cierto. O sea, un dirigente social, un vocero o un representante de una Cámara de Comercio no tiene que cumplir los roles ni de fiscal ni de policía. Los roles que tienen son otros. Para eso está la Fiscalía y las policías. Y hay una entidad que está consagrada en la ley que funciona bastante mal, porque funciona... Yo pensé que decir funciona bastante bien. No, bastante No, mal, bastante ¿Qué? mal, que es el Consejo Comunal de Seguridad Pública, que es la pues. única instancia donde están todas las entidades vinculadas a la persecución penal, donde el municipio puede... Que está Carabineros. Digamos cuáles son las entidades que están. Carabineros, Policía de Investigaciones, la Fiscalía, está el municipio, hay representantes del Consejo Municipal, pueden haber representantes Sí. de Gendarmería, de Aduana, del Sename, en fin. Dependiendo, la ley señala el tipo de integrantes que tiene que tener, uno incluso puede proponer integrantes adicionales. Entonces, pasa que en las comunas más chicas, los consejos comunales no asisten los fiscales o no asisten las policías. Claro. Entonces, claro, en las comunas más grandes, que tienen más influencia y peso político, puede ser, van. Porque O si no lo- tienen tiempo, que es al revés. Entonces, por ejemplo, esa es la instancia que tendría, por ejemplo, César Sí. o otros dirigentes de comunas más pequeñas para poder decirle al fiscal de Curanilahue o de la provincia de Arauco, hagan la pega. ¿Y va la fiscalía, César? Por lo que entiendo que no, César. Mira, no, y viene tarde mal y nunca, y hace un tiempo atrás hubo un caso Sesionan una vez al y mes. el fiscal estaba muy ocupado en algo personal, así que no pudo atender. Y estuvo un Claro. cuerpo ahí tirado mucho tiempo. No. Ahora, en línea con eso, mira, nosotros acá tenemos el problema carabineros, tenemos 2 carabineros. Tenemos un estado de excepción, y ese estado de excepción, ¿para qué ha servido? Para que Carabineros salga más a la carretera. No Y está al final haciendo la termina pega abandonando acá. el pueblo mismo, ¿no? Así es. Y en línea, y dicho esto, no podemos tampoco circunscribir solamente a lo que es Carabineros o a la policía el tema de delincuencia. Yo vengo diciéndolo, recién nos estamos acercando con la municipalidad, creando trabajos, tuvimos una reunión con el subsecretario Monsalve. Aquí tiene que ser una solución integral. O sea, yo Sí. llevo 5 años viviendo acá en Curanilahue, nacido y criado en la comuna del Bosque. Oye, ya teníamos cada 30 casas, teníamos una multicancha, porque acá no necesitamos estado de excepción, necesitamos Estado, necesitamos deporte, necesitamos cultura. ¿Cómo vamos nosotros ganando los espacios a la drogadicción? Uno no puede decir, oye, no, mira, ahí va un delincuente, me han dicho, ese es pastero. Yo no veo un pastero, yo veo a alguien enfermo. ¿Y cómo Exacto. nosotros nos hacemos cargo? A través del Estado. Nosotros necesitamos Estado acá. Sí. O sea, les puedo decir como anécdota que la única institución que a nosotros como Cámara de Comercio nos visita diariamente es Impuesto Interno, nos tiene un cariño. La única institución. Ay. Yo creo que, César, no sé si qué opinará sobre lo que voy a decir Carola. Es Estado, sin duda, pero también comunidad. Sí. Estado y territorio. O sea, Sí. es la combinación de ambos aspectos los que podrían llevarnos a desarrollar una política integral en materia de seguridad, ¿o no? Nuestro comité, efectivamente, como nos dice el compañero también, ha buscado la forma de enfrentarse a esta situación donde no hay tejido social, ¿ya? O sea, partamos de esa base. Después hicimos todos lo mismo que él ha hecho, municipalidad, aquí y allá. Pero uno finalmente esto, como uno no es experto en esta situación, uno se va formando en esta situación, finalmente tú veis que
lo que tienes que hacer es que se haga una mesa de trabajo donde estén todos los actores. Eso fue lo primero que se pidió en el plan estratégico que presentó este comité. Y este plan estratégico no se presentó solamente a la municipalidad, se presentó municipalidad, se presentó carabineros, se presentó colegios, nadie había ido a los colegios, creo que a uno, pero de los 3 más importantes que están en la zona, no habían ido a preocuparse, oiga, ¿cómo están ustedes? ¿Qué les pasa con esto? Entonces, cuando nosotros fuimos, dijeron, ¿saben qué? Perfecto, vamos a leer este documento y se lo vamos a devolver con un feedback. Perfecto. Entonces fuimos a la universidad, entonces fuimos al Teatro Azares, entonces fuimos al Instituto Sobercasó, entonces fuimos y hablamos con nuestras agrupaciones hermanas, que son los otros comités, las otras agrupaciones que venden ferias artesanales y también incluyendo a los comerciantes, porque ellos también viven vendiendo en la calle. Entonces hicimos esta fuerza y empezamos a hacer este gran conglomerado. Entonces hoy día estamos formándonos como una coordinadora y aparte ¿Está empezando a funcionar? Claro, funciona. De hecho, ya Carabineros tiene, o sea, Carabineros no viene, ya sí, Seguridad Municipal tiene un punto fijo, Carabineros viene, pero viene poco. Sí, entonces, ¿nosotros digámoslo. qué necesitaríamos? Un punto fijo. Claro. Pero no se puede porque justamente lo que decía el compañero es que hay una falta de dotación policial y que lamentablemente nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que ellos vengan. Ya nadie los puede obligar tampoco a que vengan. Cuando han venido ya y han hecho algunos operativos, han sido porque han venido de otras partes. O sea, hablo de otras partes de Quinta Normal, Lampa, o sea, lugares que no te... Maipú, ponte tú. Sí, cuando yo veo un carrito de Maipú, digo, ustedes son de Maipú. Y ellos tratan muy diferente a la gente. O sea, el tipo le dice, usted está tomando, bote la cerveza. Y el tipo la bota. Pero el de la tercera viene para acá y le dice, bote la cerveza y no la bota. No, como que no tienen respaldo. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos. Pero entendemos que ellos simplemente no están en este minuto visibles. Entonces, cuando vienen, los pocos y buenos que hacen la pega, los mandan para todos lados. Por ejemplo, Parque Portales, que fue terrible lo que había habido también esa otra parte de lo que es el Gran Brasil. Claro, y toda la zona. Toda la zona del Gran Brasil, Yungay. Claro, Barrio Brasil, Yungay. Entonces, exacto. Han habido ciertos focos, pero sigo insistiendo, o sea, la comunidad en este sentido aporta mucho. Muchísimo. Muchísimo. Tanto en que dejen de rayar, en que tú saques la voz, en que te empoderes, que es tu casa, es tu plaza, es tu lugar. Es tu muro. Es tu muro, claro. Es tu muro. Entonces, si alguien, yo el otro día estaba viendo Rayados, te debe pasar también. Y que ella llega a raya. ¿En agua rayan? Todo el mundo rayan y tal, y taquean claro y todo. Sí. ¿En Valparaíso sí? Sí, claro. Oye, pero que ahí es interesante lo que están diciendo los dos, porque ¿qué sucede? Que es que hay algunos lugares, no sé cómo lo verá César, donde el Estado no está, o el Estado abandonó ciertos territorios, ¿no? Sí. Decía César y la alcaldesa que en Curanilahue hay entre 2 a 8 carabineros para una población mucho más grande de personas. No, y la cantidad de hectáreas que hay, pues, absurdo. Pero hay otros lugares donde hay una sobreintervención del Estado y siempre rebota. Y la pregunta que uno... Y hay inversión pública, y hay programa de barrios comerciales, y hay un montón de acciones que el Estado ejecuta, recursos, intervención de profesionales, que no dan los resultados que la gente espera. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué pasa eso? Muy cierto, ¿eh? Y yo creo que pasa precisamente por no atender o no co-construir con experiencias como la que representa Carlos, vocero de una Cámara de Comercio, y la experiencia, César, perdón, y la experiencia que están teniendo ustedes, Carola, que está súper interesante. O sea, muy cuando interesante. las políticas el Estado las co-construye, orienta los recursos en función de las necesidades que ustedes tienen en el territorio, las cosas generan un resultado esperado. Y ese es el problema de fondo que yo creo que tienen las políticas de seguridad cuando se hacen desde arriba. Bueno, ese es el tema, porque nosotros lo que pedimos... Espérenme, le voy a leer algunos comentarios. César también quiere hacer un comentario desde allá, Carola desde acá. Les voy a leer comentarios y además anunciarle a nuestro público que empiecen a mandar sus preguntas para el próximo bloque, que es consultorio municipal. Consultorio municipal. Consultorio. Ya tengo la voz. Hoy. Consultorio municipal. Hoy
Ah, ya se fue poniendo. Hoy. Caso cerrado, ¿no? Seguridad. Hoy, seguridad. Voy a leerle. Fabiana Sea dice: educando, escuchando y comunicando a las comunidades locales se puede hacer la base para un país más justo, unido, informado y política y socialmente activo. Matías Rivera del Campo dice: me encanta esta idea, excelente horario. Argesta 2010 dice: cuando chicos jugábamos con los amigos en la calle, nos cuidaba la vecina, había comunidad. Eso es lo que Carola, César están tratando de recuperar en sus comunidades. Darío Ulloa dice que suerte que lo recibió era así, ella conversa solo con sus pares, dice. Hay una pequeña crítica también. Carlos dice: excelente programa, el municipalismo es la clave de las verdaderas transformaciones que necesitamos. Sí, igual yo entiendo que la gente en general quiere reunirse con alcaldes y alcaldesas, pero es complejo, sobre todo si no representas a un sector, porque los alcaldes tienen que juntarse con todo el mundo. Entonces, ojalá que representes a mucha gente, que logres lo que Carola ha logrado, que es unir a muchas comunidades. Sí. En Facebook, Blanca Garcés dice: felicitaciones César Castro, un orgullo de tu representatividad, siempre tan acertado, trabajando por la seguridad de los comerciantes y la ciudadanía en general, y te mandan aplausos, César. Porque lo que ustedes hacen, y acá les quiero dejar una pregunta también planteada, para que ya vayamos cerrando este bloque, es desinteresado. O sea, sí, tiene un beneficio evidente para uno mismo en muchos aspectos, pero ¿lo comenzaron a hacer por una necesidad y se fueron encantando en el camino? Parto contigo, Carola. Bueno, mira, yo creo que, primero respondiendo un poco a lo que dicen nuestros hoy día visitantes de la página y están escuchando nuestro programa, la verdad, yo creo que todo parte por ser comunidad. Todo parte porque el tejido social esté recompuesto. Algo que hace mucho rato no veníamos haciendo. Cada uno estaba en su casa, salía de su trabajo, volvía, estacionaba el auto en el estacionamiento, subía a su departamento y chao. O sea, eso fue hace mucho rato ese estar solitario, el temor del vecino. ¿Quién será? La vecina, ay, la rota, o mira esa, la venezolana, porque acá son súper buenos para chaquetear. Somos buenos para la etiqueta. Para la etiqueta. Entonces, qué mal ahí. Entonces, nosotros dijimos, este comité tiene mirada y género e inclusión. Lo pusimos inclusive en nuestro estatuto, para que quedara súper claro que no íbamos a tener a cualquier persona que quisiera estar. Lo único que no puede hacer este comité es proselitismo político, pero en definitiva, todo es político. Lo personal es político. Y refiriéndote a la pregunta, yo creo que nunca había tenido un trabajo tan difícil como este. Yo soy colorista y creo que es muy difícil. Tu pelo está hermoso, porque no sé cómo llegaste a ese gris. Es muy difícil. Te lo preguntas, te miras al espejo y te lo preguntas, ¿no? Yo me lo pregunto, yo lo vi, la mía. Pero esto es mucho más difícil. O sea, primero te tiene que gustar la gente. Te gusta la gente porque es persona. Claro. Te enamoras de las personas porque son bellas personas. Exacto. Porque todas tienen algo que aportar. Porque todos tienen algo que es sumamente imprescindible, como decía César, que es tener la gran posibilidad de que yo no veo a una persona que solamente es un delincuente, es una persona que tiene razones, motivos, circunstancias que lo llevaron hacia allá. Lo malo es no querer salir de ahí. Ese es el grave problema. Porque, por ejemplo, a un hijo de un narco, hoy día, ¿qué le puedo ofrecer yo para que salga de ahí? Nada. Nada, en lo absoluto, nada. ¿Y por qué digo que nada? Porque él lo tiene todo. Tiene auto, tiene comida, tiene plata, tiene su papá, claro. Entonces, finalmente, lo crían desde pequeño para que piense de una manera. Lo han aleonizado, ¿te fijas? Esta forma de vivir que realmente no es sana. Entonces, tenemos gente que realmente está enferma, que sí hemos logrado que salga de la calle, que sí hemos logrado junto con los gestores territoriales, que tengo que agradecer, te fijas, agradecerle a ellos porque ellos también han sido víctimas también de estar en la calle y ser apuntados. ¿Te fijas? No es fácil ser y mis vecinos, al igual que él, también mis vecinos que son tanto
transeúntes normales, comunes y silvestres, como la parte comercial, porque hay un barrio gastronómico del barrio Brasil, en el cual todavía no hemos llegado a ellos, porque ellos son un conglomerado, son un grupo muy potente. Te falta un César ahí. Fijas? Te falta un César. Me falta un César. Véngase para acá, oiga, mejor. Oiga, César. ¿Usted qué es lo que siente que también de satisfacción de realizar este trabajo? Sí, mira, la satisfacción, yo acá me incorporé porque debemos partir de la base que para ser un gremio comercial, privado, digamos, acá existe la gran empresa que es Arauco y los demás somos pequeños. Claro, los demás son todos pequeños. Comerciantes. Claro, pequeños comerciantes, microempresas y todo el tema. Y duele cuando a alguien le roban y tiene que cerrar su tienda. Hubo acá una tienda que inauguró, a los 2 días le robaron y se tuvieron que ir de la comuna. Chuta. O sea, Claro. ni siquiera alcanzó a vender. Ahora, en línea con lo que hablaba el alcalde Jorge Sharp, pasa mucho y tiene mucha razón que no se han escuchado los territorios. No se escucha la gente, no se ha bajado a decir cómo solucionamos esto. Desde arriba tomamos las directrices y se hacen las políticas. Yo les puedo dar un ejemplo súper rapidito. Concepción, se hizo un copamiento en Concepción, se eliminó todo el comercio ambulante. Adivinen dónde llega. Claro. Llegan a estas comunas, a esta provincia. Así que nosotros que estamos formalizados, que no tenemos nada contra los ambulantes, pero ayudémosle como Estado, ayudémosle a formalizar. Eso. Pero Exacto. no solo veamos la gran urbe y llegue para acá, o sea. Totalmente. Y eso es lo que me motiva, Alejandra, me motiva no alegrarme como muchos se alegran, fuimos declarados zonas de rezago. O sea, claro, llega más presupuesto, pero una zona de rezago también tiene que ver con algo de dignidad. Total. Y eso nos mueve. Somos un gremio que nos hemos puesto a disposición de la municipalidad y buscar las soluciones en conjunto. Eso es lo mejor. Sí. Eso es lo mejor que podemos hacer, yo creo. Y también, como dice César, regular, porque finalmente dejar hacer, ambos lo han dicho aquí, dejar hacer, claro, dejar que se hagan las fiestas, dejar que se pongan los ambulantes, ok. Sabemos que son personas que tienen necesidad, pero si les ayudamos a regularizar, todo funciona mucho mejor y podemos convivir en comunidad. De eso se trata este programa. Ahí tengo que decir algo. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros teníamos un problema para el grupo, digamos, para la gente, para que lo sepa, era un problema tener a los vendedores ambulantes. Claro que sí. Pues. Entonces, se ponían con camilla elástica, con inflables, o sea, hacían un copamiento de la plaza, de la parte de los juegos, de donde está Federica Mata, y resulta que era terrible. Pero nosotros, amablemente, empezamos a conversar con ellos, yo personalmente me acerqué a la presidenta. Lograron comunicarse. Entonces, claro, y ella me dice, mira, ella es peruana, y me dice, mire, señora Carola, me pasa que nosotros queremos trabajar con permiso. Ya le dije, perfecto, yo le voy a decir cómo tienen que hacerlo. Hoy día tienen personalidad jurídica. Excelente. Segundo, sacaron permiso precario. Claro. ¿Ya? Le dieron un permiso precario para trabajar 2 semanas al mes. Solo 2. Pero está bien. Pero no importa. Exacto. Eso es lo que hemos logrado. Ellos son hijos nuestros, se puede decir. Y nosotros, el día que yo supe que le dieron los permisos precarios y que iban a poder trabajar sin que lo anduvieran correteando, me alegré. Me alegré porque ya no hay camillas. Ellos saben lo que tienen que vender, saben lo que tienen que hacer, saben cómo tienen que trabajar y saben que la Carola San Martín y el comité está ahí, fuerte, ¿cachai? Para ellos. Mira lo que hace la organización Excelente, social. Me encanta. Muchas gracias, César Castro, vocero de la Cámara de Comercio de Curanilahue, y Carola San Martín del Comité de Seguridad de la Plaza Brasil por estar en este primer capítulo de La Voz Municipal. Gracias también. Han inaugurado también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Por la labor que realizan y por lo que pasa con vecinos y vecinas, por supuesto, cuando se puede hacer comunidad, pues Jorge. No es tan difícil. Completamente. Me anduve emocionando escuchándote en aquello que comentaste. Al final, efectivamente, todo tiene que ver con lo que nos decía Carola y César, ¿no? Cómo se fortalece la comunidad. En el caso de la experiencia de
de la Plaza Brasil, como una coordinadora de vecinos y vecinas que partió desde el tango, imagínate, logra articular un conjunto de voluntades y permea e irradia a aquellos con los que se articula. O sea, lo que nos comentaba ahora Carola, la experiencia de esta formalización de este grupo de compatriotas peruanos que se formalizan, o lo que nos comenta César vinculado a todo el trabajo que está haciendo respecto a seguridad. Entonces, me parece que ese es el camino, y eso está ausente en la política pública. Exacto. En materia de seguridad, completamente ausente. Entonces, por ejemplo, en el tema ambulante, que cuando uno habla de... Es tan difícil. Uno dice ambulante y habla de delincuencia. Y esa es la forma tradicional y puesta en virtud de un estigma que en general la política tiene respecto al fenómeno del comercio ambulante. Exacto. El comercio ambulante es el espejo del mundo popular en Chile, que está cruzado con el colero de la feria. El colero de la feria. O sea, hay muchos aspectos que cruzan aquello. Entonces, yo pienso que una política integral es lo que se requiere para abordar el problema del comercio ambulante. Porque si no se lo dejas a los municipios hacen lo que pueden hacer. Es laboral, es social, es niñez, porque las mujeres que venden en la calle lo hacen con sus niños. Y son la mayoría mujeres. Exactamente. Y están ahí los niños que salen del colegio. Mayores, que hay gente que abusa, que ejerce el comercio cada ilícito. Vez más. Existe, eso existe. Que se aprovechan algunos, eso existe. También hay fenómenos vinculados a la seguridad, pero el problema del comercio ambulante no está concentrado solo en temas de seguridad. Gracias, Carola, que estés muy bien. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Que estés bien. Y hasta luego. Que estés bien. Claro, o sea, absolutamente de acuerdo contigo. Eso es así, digamos, ¿no? Y ahora vamos a partir nuestra parte del consultorio justamente por eso, porque esos son los temas a los que nosotros nos enfrentamos. Tenemos que pensar en personas que no podemos... ¿cómo decirlo?, echarlas a la calle. No podemos, no darles un permiso. Tú te lo vas preguntando, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, con personas que... una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando llegué a trabajar como concejala, por ejemplo, que, claro, estaba todo como muy desordenado cuando nosotros llegamos, ¿no? No había gestión municipal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, encontrarse con personas que hace 20 años trabajan en el comercio ambulante en una comuna donde no viven. Entonces, darles a esas personas un permiso precario para nosotros es casi imposible, es muy difícil. Pero claro... ¿Pero qué haces? ¿Lo echas donde siempre han estado? O sea, vendiendo ensalada. El problema de fondo tiene que ver con la matriz productiva del país, con el modelo de desarrollo que Chile ha desarrollado en los últimos años. Que no tiene capacidad para poder generar empleos dignos, con buenos salarios y de calidad. La pandemia lo que vino a hacer, Ale, fue simplemente a radicalizar una situación compleja. De hecho, todos los indicadores económicos internacionales y también nacionales indican que vamos camino hacia lo que llaman estanflación, que al final lo que va a golpear... ¿Eso? ¿Qué es la estanflación? La estanflación, también yo lo que entiendo es inflación sin tasas de crecimiento, ¿no? El peor de los escenarios, por decirlo así. Es como el peor de los escenarios. Yo no soy experto en economía, pero entiendo que tiene que ver con aquello. O sea, estamos viendo cómo el Banco Central ajusta las tasas de interés, y al final eso lo único que perjudica es a la economía de las familias de sectores populares. Entonces, que yo creo que hay una mirada que tiene los gobiernos que no responde a lo que yo creo que se podría hacer en el país. Ustedes entrevistaron aquí a Gabriel Palma, un economista. Y él, ¿Tú lo compartiste? Yo lo compartí porque me gustó mucho lo que él dijo. Y él escribió en enero de este año una columna donde él decía que si destinábamos el 2,5 o el 2,3% del PIB, derrotábamos a la pobreza. Y se preguntaba si no es ahora, sino cuándo. Bueno, comercio ambulante tiene que ver con fenómenos de precarización laboral, tiene que ver con fenómenos de desigualdad, tiene que ver con lo que decía Carola, mujeres con niños vendiendo en calle, tiene que ver con fenómenos de seguridad, evidentemente, con desigualdades que se producen con los comerciantes formalizados, claro que sí. Pero al final el problema de fondo es el modelo de desarrollo que al final ha terminado expulsando a formas de economía precaria a miles de personas. O sea, lo que pasa en Valparaíso, que es uno de los temas que está instalado
como una de las preocupaciones que tiene la comunidad, y nosotros lo entendemos, está instalado a nivel nacional. La alcaldesa de la comuna al lado mueve a los ambulantes y los ambulantes migran a Quilpué o a Viña o a Valparaíso. Y si yo hago lo mismo, pasa lo mismo en Viña y así sucesivamente. Entonces, exacto, se van a Villa Alemana y después se van a ir a Belloto, donde encuentren una plaza donde instalarse. Tal cual. Solo para cerrar esto, voy a leer lo que dice Miguel Arevalo. Dice, es tan cierto eso que dice Carola, yo lo sentí cuando llegué a vivir a Ciudad de México, dice. Me sentí como invadido en privacidad y era una tontera mía del individualismo chilensis. Saludos, gran programa, dice. Muchas gracias. Ahora comenzamos entonces. Con el consultorio municipal. El consultorio municipal. Yo le pongo así como el del primer plano, ¿no? Y para este consultorio municipal vamos a estar con el director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Cerrillos, Ricardo Muñoz. Bienvenido a La Voz Municipal. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, Ale, buenas noches, alcalde, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Primero, un saludo de nuestra alcaldesa Lorena Facuse, que está muy interesada en estos temas de seguridad tan en boga hoy en día para todos los municipios en realidad. Así que le agradezco mucho la invitación y espero poder aportar desde una mirada de una comuna que hoy día también está puesta un poco en el tapete por varios temas, digamos. Así que muchas gracias por la invitación. Te quiero hacer una pregunta, Ricardo, para entrar al tiro en materia. ¡Eso! Porque esta es la parte del consultorio donde la idea es que podamos ir respondiendo algunas dudas que van apareciendo de los vecinos y de las vecinas, de aquellos que nos siguen en redes, o de las preguntas que tradicionalmente hace la gente en materia de seguridad y el rol de los municipios. Entonces voy a partir con algo súper sencillo, Ricardo. Tú eres director de seguridad de la Municipalidad de Cerrillos. Cabe señalar de que no todos los municipios tienen creadas las direcciones de seguridad. Si bien la ley los mandata hacerlo, hay muchas veces capacidades técnicas y presupuestarias que no están, y ahí otra vez se produce la desigualdad en los presupuestos. Absolutamente. Pero, ¿qué hace un director de seguridad de un municipio? El director de seguridad de un municipio, Ricardo, le entrega órdenes a las policías, orienta las investigaciones de los fiscales, determina las dotaciones policiales de un barrio u otro, o más bien tiene un enfoque, una mirada distinta. A ver, alcalde, en simple sería no a todo lo anterior, porque efectivamente el director de seguridad no tiene esa potestad. De hecho, lo que usted señala es muy relevante porque al no tener todos los municipios las direcciones de seguridad, que fue uno de los primeros temas que la alcaldesa cuando asumió, porque no era una dirección de seguridad en Cerrillo y entendía que tener una dirección efectivamente da mucho mayores libertades para poder trabajar en términos administrativos, pero también en temas relacionales hacia esta institucionalidad que usted señala, porque nosotros no mandatamos ni a las policías ni a la fiscalía, pero sí somos una entidad que trabaja en una alianza virtuosa, digamos, porque en el fondo somos el primer contacto con la comunidad y manejamos mucha información. Claro. Por tanto, nosotros lo que hacemos es un trabajo colaborativo hacia la policía, la fiscalía o la instancia, o como usted señalaba anteriormente, y también coincido, que los consejos de seguridad hoy en día, la verdad es que tienen un impacto bastante igual a cero en los municipios. Nosotros estamos un poco innovando en ese sentido, y la alcaldesa ha instalado los consejos en los territorios, por ejemplo, que le da mayor participación a la comunidad, mayor incidencia, lo lleva a los barrios, y mayor posibilidad de tener contacto directo con todos los miembros del consejo. Por tanto, ya hace un rato que llevamos haciendo los consejos en los barrios, y eso por lo menos va nutriendo de la realidad cotidiana a todos estos actores que muchas veces, como muchos alcaldes deben enfrentar, cuesta que asistan a todos los consejos y que es el único instrumento que muchas veces tenemos para reunirlos. No obstante, nosotros no nos quedamos solamente en esa instancia formal que es el consejo. Es una herramienta, por cierto, útil, que hay que usarla, hay que ser creativo, pero también nosotros tenemos una gran labor educativa y en relación a esa misma pregunta, yo creo que nos gastamos mucho tiempo nosotros en distinguir una cosa que es fundamental: la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Yo creo que cuando no nos pusimos de acuerdo, pero era lo que yo decía al inicio. Sí, claro. Sí, o sea, para nosotros ese es el pilar fundamental, porque el rol del municipio en esta cercanía, en esta primera línea, tiene que ser
de educación e incentivar a la participación, a la integración, porque la seguridad, si nosotros pensamos en un acto medio alucinatorio que las policías lo van a resolver, yo creo que estamos en un camino que es equivocado. Yo creo que cada cual desde su lugar puede aportar. Y en ese sentido la comunidad tiene mucho que aportar. Y con respecto a esa diferencia, la seguridad ciudadana es la que básicamente recoge el interés de la comunidad por generar participación en estrategias de seguridad que permitan un poco visibilizar lo que vive el día a día. O sea, el alcalde debe estar muy cercano a lo que es la cifra negra, la cifra oficial, las estadísticas policiales dicen una cosa, la realidad del barrio dice otra, Claro. Y los recursos se distribuyen en función de, muchas veces, de estadísticas que están muy lejanas a la realidad. Por tanto, si me pregunta, como primera respuesta sería que la labor del director de seguridad de cualquier comuna es educar a su comunidad en torno a lo que realmente es la seguridad ciudadana. Mira, yo quiero decir algo a propósito de lo que decía Ricardo. La gente esto no lo sabe y lo va a saber gracias a la voz municipal. Hay un fondo, bueno, por regla general, todos los fondos que el Estado, el gobierno dispone para efectos de financiar políticas de seguridad de los municipios son todos concursables. Eso ya es, o sea, te los pueden, el neoliberalismo llevado al extremo. Es privatización de la seguridad. Entonces, compites entre municipios, pero además se produce una competencia en la comuna. ¡Qué absurdo! Miren lo absurdo que voy a decir. Uno de los fondos más importantes es el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Y ustedes saben de que en el caso, por ejemplo, no sé cómo serán Cerrillos, pero me imagino que es parecido, en el caso de la comuna de Valparaíso, el municipio compite con organizaciones sociales de la comuna para ganarse el fondo. Porque el fondo financia una iniciativa por comuna. Una iniciativa por comuna. ¿Qué política de seguridad integral, en la línea que nos está comentando Ricardo, en la línea que nos comentaba Carola, César, la alcaldesa Alejandra Burgos, puedes realizar si compites con otras comunas para el fondo y compites con las mismas organizaciones del territorio? No. Es de verdad un sinsentido. Entonces, mira, yo ni siquiera estoy hablando aquí que hay que transformar la policía y hacer una revolución. No, estoy simplemente diciendo hagamos las cosas de forma distinta en temas más sencillos como, por ejemplo, el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, o sea, el municipio de Cerrillos compite con las cámaras de comercio de Cerrillos, con las juntas de vecinos. Es de verdad una irracionalidad la que tiene lugar en materia de seguridad. Entonces, yo aquí quiero hacer otra pregunta, Ricardo. Los municipios tienen el plan de seguridad comunal, ¿no? Que es también un instrumento de planificación. Lo acabamos de aprobar, de hecho, nosotros. Mira, pregunta, ¿las policías, la fiscalía, los órganos vinculados a la seguridad se ciñen por ese plan? ¿Ese plan, desde tu perspectiva, es obligatorio para las policías? ¿O más bien termina siendo un papel letra más? Muerta. Exactamente. Claro. Yo creo que, o sea, yo le doy toda la validez a un plan comunal de seguridad pública en la medida que uno sea capaz de que ese se construya de manera colectiva. La seguridad hoy día es una coproducción, ¿ya? Nosotros tenemos un rol netamente preventivo y dentro del plan del plan comunal de seguridad pública hay actores convocados por ley a establecer lineamientos de trabajo factible, realizable durante el año, digamos. Eso es, de hecho, estamos en mitad del año y estamos en un proceso de evaluación del o no cumplimiento. Pero yo creo que ahí sí yo creo que uno asume la responsabilidad como municipio de que las partes convocadas efectivamente se comprometan, no en letra muerta, sino en acciones medibles, que sean realizables, que sean con un criterio de realidad, ¿ya? Porque el plan comunal de seguridad pública determina claramente cuáles son los roles. Y en ese sentido, por ejemplo, la articulación de la oferta preventiva que tenemos los municipios es fundamental. Si nosotros nos enfocáramos en un trabajo que va desde la OPD, pasando por el SENDA, el Centro de Atención a Víctimas, que es una oferta preventiva desde el Estado hacia las comunas, hiciéramos articulación con la comunidad, efectivamente tendríamos un mayor efecto en el tema preventivo. Y eso sí está consignado dentro de un plan comunal de seguridad pública. O sea, nosotros tenemos que obligarnos a que tanto la oferta en prevención desde el municipio como los estamentos policiales no hagan la tarea, entre comillas, de mandarle un par de cositas para cumplir con el plan, sino más bien exigir que ese plan se cumpla. Y dentro de eso, por lo menos,
la alcaldesa, en la última que nos tocó, a propósito de que asumió justo la mitad del año anterior, sí, tratamos de hacerlo lo más participativo posible dentro de las limitancias que todavía tenemos con el tema pandemia, porque también estábamos con un tema de aforo, pero tratamos de hacerlo lo más participativo posible, porque ahí la comunidad también tiene algo que decir con respecto a cómo nos pensamos un plan de Ricardo, Carlos te pregunta, y justo es justo, te lo está preguntando, ¿qué posibilidades tiene la comunidad de influir en las decisiones de seguridad a nivel institucional, considerando la situación actual de las fuerzas de orden y la justicia? Saludos desde Cerrillos. Yo creo que... pedazo de pregunta. Pedazo de pregunta, ¿no? Yo encontré que... Con todo lo que me pregunta... entretenida, pero un poco volvemos a la primera, digamos, que tiene que ver con que en realidad nosotros, como no tenemos ciertos mandatos, potestades sobre las policías, nosotros lo que nos toca hacer es un trabajo colaborativo. Y por supuesto que en ese mismo trabajo colaborativo, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente entre 3 a 5, 6 y hasta 7 reuniones semanales con la comunidad y tratamos de que a esas reuniones asista Carabineros. Carabineros tiene una unidad que se llama MIG, ya que el modelo de integración comunidad Carabineros. ¿Cuántas hacen a la semana? Eso es importante. Entre 3 y 7 reuniones semanales hacemos nosotros. Y de esas 3 a 7, hartas. ¿Cuántas van Carabineros? En esta comuna tenemos yo creo que la fortuna de que asiste la mayoría. Tenemos una alianza colaborativa de trabajo en donde va Carabineros, su hay una comuna que se llama Cerrillos donde funciona. Sí, yo debo decirlo, más allá de todas las diferencias que uno pueda tener, obvio. Efectivamente hemos logrado esta alianza y eso a nosotros también como municipio nos ahorra muchas cosas, porque por ejemplo una reunión de seguridad que no va a Carabineros, lo que nos piden es lo que le piden a todos los alcaldes, más Carabineros, y no tenemos facultad sobre eso, pero al asistir Carabineros también le resuelve cosas de manera inmediata a la comunidad, y eso ha sido virtuoso, y eso también lo hemos llevado a otros temas. Nosotros tenemos servicio mixto con Carabineros, que es como patrullaje de Carabineros con seguridad, tenemos focalizado, tenemos servicios que le ayudan, porque básicamente así, van en el mismo auto con Carabineros, claro, y seguridad vamos en el mismo auto con los roles claramente definidos, digamos. Claro, nuestros funcionarios son un ciudadano, digamos, que tiene solo capacidad fiscalizadora, que no tiene incidencia sobre el delito, Ricardo, tú dices algo súper interesante que se conecta con la pregunta que nos acaba de hacer Carlos. Muy buena la pregunta. Los ciudadanos, en términos formales, si no es por la voluntad política del municipio, no tienen posibilidad de influir en la política de seguridad del Estado. No tienen capacidad para tomar decisiones respecto a qué se invierte o cómo se invierte en materia de seguridad. No existen mecanismos institucionales para poder realizarlo. Están las experiencias que comenta Ricardo, las mesas de trabajo. En Valparaíso tenemos experiencias similares. Las posibilidades de discutir, por ejemplo, el presupuesto municipal de forma participativa. Claro. Pero eso todo depende de la mirada política que tenga y la voluntad política que tenga el municipio, si es transformador, no es transformador. Exacto. Entonces, hay un problema de fondo que yo creo que en parte va a tender a resolverse con la aprobación de la nueva Constitución, claro, que consagra a los municipios como gobiernos locales. Y además es muy interesante, Ale, porque la nueva Constitución tiene un capítulo entero dedicado a la participación. Reconoce la participación, tanto democracia o participación incidente, como la participación vinculante, con mecanismos de democracia directa, por ejemplo, plebiscitos comunales, plebiscitos regionales, iniciativas populares de norma, iniciativas para derogar leyes, que en caso de... Este consejo también regional. La asamblea social regional. La asamblea social regional, tremendo. Exactamente, entonces... Vamos a necesitar muchos César y muchos Carolas. Entonces, exactamente, entonces hay creo yo, en el nuevo esquema en materia territorial que nos va a ofrecer la nueva Constitución, espacio para poder hacer de que la opinión de la comunidad en materia de seguridad y otros sea de carácter vinculante. Oye, yo amo a nuestra comunidad porque nos hace unas preguntas. Cáchense esta de Evelyn Enríquez. Hola Ricardo, te está haciendo la pregunta a ti directamente, Ricardo. ¿Cómo afecta hoy la modificación de la ley respecto al ordenamiento del espacio público? ¿Qué obligaciones tienen las municipalidades respecto a esto? ¿Existen mayores atribuciones? Cáchate la preguntita que nos manda. Nosotros tenemos la responsabilidad del cuidado y recuperación del bien nacional de público, ¿ya? Pero muchas veces, y volvemos a lo mismo que señala el alcalde, que es los recursos. O sea, nosotros ojalá pudiéramos recuperar todos los espacios para área verde, para eventos deportivos, armar todo es cancha en una esquina, darle espacio a la comunidad,
pero volvemos al tema de la concursabilidad de los recursos y nosotros, no sé, pues, yo tengo entendido que va a haber un cambio sí desde la subsecretaría en la asignación de recursos, ya no deberían ser más concursables. Eso lo anunció Eduardo Vergara, hay que reconocerlo. Sí, lo señaló Eduardo Vergara, el subsecretario, digamos. Muy bien. Que eso nos daría también cierta tranquilidad, hay que mirarlo también ahí, bien eso, cómo va a ser la redistribución de los recursos. Y efectivamente para nosotros la importancia y cuidado del espacio público va de la mano con los recursos asociados para esto. ¿Ya? Y hoy día nosotros a través de un PMU, a través de cualquier programa, cualquier fondo, tenemos que postular, no sé, para recuperar una plaza anualmente, a recuperar un espacio, y si no lo ganamos tenemos que esperar el próximo año. O quedarnos solo con los contratos de mantención que tenemos como municipio para el área verde, pero no nos da la posibilidad de rescatar o de reformar muchas veces espacios que tal vez históricamente son una cosa, pero que hoy día los tiempos nos permiten generar otras. Ya hoy día hay otros tipos de deportes, no solo la pichanga, digamos, hay un montón de otros deportes, ciclismo, skate, cosas que podrían trabajarse, pero lamentablemente siempre todas estas ideas de grandes inversiones tienen un tramo de concursabilidad tan largo que nos pensamos la idea hoy día y estamos ejecutando en 2 años. Entonces, de repente debería haber una movilidad de recursos a nivel central que permita que todos estos espacios, porque además van de la mano con todos los aspectos situacionales que son la base de la prevención del delito. O sea, en la medida que nosotros tengamos calles más iluminadas, más espacios para la comunidad, alguien señalaba que nos hemos ido cada vez más hacia adentro y menos en la calle. O sea, antiguamente efectivamente nos cuidaban las mamás mientras barrían, hoy día no nos atrevemos a ir a barrer a la calle. Entonces, hay elementos que hay que reconsiderar, que hay que retomar. No por supuesto que el espacio, el bien nacional de uso público colectivo es de responsabilidad del municipio, pero muchas veces la recuperación o la implementación no pasa por los recursos municipales, pasa por grandes proyectos que hay que concursarlos. Ahora, lo que señala Ricardo, y tiene que ver con la pregunta que nos señalaba Evelyn, nos lleva a un tema de fondo, que tiene que ver con cómo el Estado asigna recursos a los territorios. Yo estaba pensando en tantos temas de recursos, tantos temas de fondo, que también pensaba en los cuidados. Cuando los cuidados también estén reconocidos, ¿no? Exactamente. Y las mujeres... que la nueva Constitución lo están. Y las personas en general puedan salir a la calle de nuevo a barrer y no les dé miedo, digamos, porque esto va a estar reconocido como un trabajo. Tal cual. ¿no? Tal cual. En la nueva Constitución, de hecho, se reconoce al trabajo doméstico y al cuidado como un trabajo útil para la economía y que tiene que ser reconocido y remunerado por parte del Estado. La asignación de recursos. Es revolucionario, a mi juicio, ese artículo, y además se consagra, como dice la Ale, un sistema de cuidados de carácter universal a cargo del Estado. Cuando llega la famosa, y tú bien lo sabes, Ale, porque eres concejal en Ñuñoa, cuando llega la famosa discusión sobre FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la forma en que se asigna recursos es por cuoteo político, es por negociación de los cores. No se financian proyectos de desarrollo regional o comunal, no se tiene en consideración la estrategia regional de desarrollo, ni tampoco los PLADECO, los planes de desarrollo comunal. Entonces, al final, terminan financiándose muchas veces proyectos que no son priorizados por los municipios, o una parte muy escueta de la cartera de los municipios, que al final termina generando un impacto menor en el municipio. Les voy a contar la experiencia de la última priorización que hubo en Valparaíso. Nosotros teníamos en Valparaíso una cartera de casi 9.000 millones de pesos. Teníamos 8 proyectos, si mal no me equivoco. El gobierno regional priorizó solo 5 de ellos, de un total de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos para una comuna como Valparaíso es muy poca inversión, es nada. Se deshace. Exactamente, cuando 9 de cada 10 familias están inscritas en el registro social de hogares. Entonces, claro, vamos a poder construir 3 plazas, vamos a poder financiar un diseño, vamos a poder pavimentar un par de calles, pero eso no tiene ningún impacto en el desarrollo equitativo del territorio. Sí, exactamente. Entonces, lo que dice Ricardo es así. O sea, la ley de ordenamiento territorial que preguntaba Evelyn. Claro, sí, le entrega a los municipios algunas facultades. Por ejemplo, dictar una ordenanza que permita zonificar la ciudad para determinar en qué lugares se permite el comercio callejero y en qué lugares no se permite el comercio callejero. Se le permite a los municipios empadronar también a los comerciantes con su foto. Pero el problema de fondo es que es una ley, al igual que otras, que se han dictado sin financiamiento. Sin financiamiento. Entonces, al final, el municipio tiene más pega
con los mismos recursos. Así es. La famosa ley Cholito, por ejemplo. Por ejemplo. Esa es como la que nosotros en los municipios siempre ponemos de talla, ¿no? Es como, sí, pues otra ley Cholito. ¿Ah? Y tenemos que hacerlo, y lo vamos a tener que hacer todos los municipios. Pero sin recursos. Pero ahí tienes un típico ejemplo cuando se legisla desde arriba. No se legisla desde la experiencia territorial, sino que se toman decisiones de los órganos nacionales sin consultar al espacio más territorial o local. Entonces, y al final, ¿de quién es la culpa? De la concejala Alejandra Valle. Toda la culpa la tengo yo. No. Sí. Alejandra, mira... Ricardo, para ir cerrando ya, ¿alguna reflexión final respecto de lo que dice el alcalde? Porque tenemos... Sí, mira, les quiero decir que tenemos un millón de preguntas más, así que vamos a tener mira, no sé por qué, hacer otro programa. Va muy de la mano lo que señala el alcalde. Nosotros, como Cerrillo, somos una comuna hoy pequeña, pero con el paño inmobiliario más grande disponible en la región metropolitana. Miércale, ¿eso cómo va a ser? Y en 3 años vamos a ser 2 comunas o 3 de lo que somos. Y, por ejemplo, la alcaldesa ha puesto en el radar del gobierno central esto, y porque, claro, hay muchos proyectos inmobiliarios, muchos, pero no tenemos servicios. ¿Ya? No hay colegio, no hay consultorio, no se proyecta. Entonces, claro, vamos a llegar a 300.000, no sé, 200.000 habitantes en una comuna pequeña, pero ninguna visión de poder decir, bueno, ¿cómo vamos a tener a estas personas? Y claramente ya sabemos lo que pasa en los sectores donde se genera sobrepoblación, sobre todo el tema vertical, que ha llevado a comunas como Santiago a tener políticas de seguridad vertical, porque ya no es una seguridad geográfica plana, sino seguridad vertical y todo lo que implica un edificio, por ejemplo, en temas de seguridad. Por tanto, es un tema que para nosotros es muy relevante hoy día, cómo vamos a usar estas zonificaciones, estas construcciones, cómo el gobierno destina recursos para poder generar una nueva comuna, digamos, entre una comuna que tenga estándares de seguridad como se necesitan. Por tanto, teniendo temas muy relevantes que hay que considerar. Además, que hoy día la comunidad... ¿Cómo el gobierno central no se hace cargo de esto? Teniendo ejemplos como Estación Central o Ñuñoa, que hemos triplicado nuestra población y ya no nos caben ni los funcionarios dentro de los SFAM. O sea, ¿te das cuenta? O sea, de verdad que los ejemplos existen. Claro, de repente nos quedamos como en el tema pequeño, chico, no sé qué, pero aquí hay grandes políticas que tienen que articularse con la necesidad de los municipios, sobre todo en estas proyecciones. Y hoy día, por ejemplo, el tema de la seguridad, a mi juicio, claro, efectivamente estamos frente a una ola, lo que sea, una crisis institucional, de credibilidad, un montón. Podríamos analizar muchos factores de lo que está pasando hoy día y los medios de comunicación, por su parte, que también ponen lo suyo. Pero el tema que si como municipio no tenemos estrategias sociales, comunitarias, situacionales, situadas en nuestro rol de prevención y educación permanente a la comunidad de seguridad ciudadana, nos van a seguir exigiendo cosas que no nos pertenecen, como por ejemplo la evaluación de carabineros, que tengamos incidencia sobre ciertas cosas. Por tanto, ahí nuestro rol y deuda tal vez como municipio es educar permanentemente y hacer valer una mirada mucho más preventiva. O sea, nosotros, por poner acciones súper pequeñas, nosotros tenemos súper pocos móviles, pero un móvil nuestro, cada vez que ve un vecino entrando a su casa, se para. Y se queda ahí hasta que el vecino entra. Nosotros con esa acción no sabemos si hemos evitado portonazo o no. Pero capaz que sí, po. Como capaz que sí, no tenemos cómo medirlo. Exacto. Lo que sí sabemos es que hoy día tenemos un aumento de portonazo. Por tanto, tenemos que de repente ser creativos con lo que tenemos. Y que ese vecino, si me pongo a pensar en lo que me falta, ese auto que se paró y lo esperó, se siente más seguro. Claro, ¿ya? O sea, hoy día todos coincidimos en la falta de dotación, de carabineros, lo que sea. Pero yo digo, reglas, cosas mínimas, o sea, devuélvanle a todos los carabineros los que tienen prestados y se los devuelven a su unidad, yo creo que mejoraría un poco la percepción. Y nosotros, hacer nuestra pega en relación a esta educación permanente, hacer la primera línea y en un poco los desafíos que ha planteado la alcaldesa desde su programa hasta hoy en día, es también poner esto en el gobierno central, porque seguridad es un tema transversal, que sus recursos no entran en el presupuesto municipal. Nosotros instalar un par de cámaras sale carísimo. Comprar un vehículo sale muy caro. De verdad que no se imaginan lo que sale una cámara de esas que nosotros tenemos que instalar, porque no son cualquier cámara, son cámaras que están instaladas en un lugar preciso, exacto. O sea, Ricardo, querido, tenemos que ir terminando ya el programa para que cierre la idea. Sí, y para ponerle
la guinda de la torta, nosotros tenemos una de las tomas más grandes de Santiago, que es un tema que no nos metimos, pero que también nos implica también pedir recursos para eso. O sea, ningún municipio puede recibir 10.000 personas de un día para otro. Entonces son también elementos que hay que considerar a la hora de ver temas de seguridad, porque eso también impacta a la comuna y por supuesto que impacta en la percepción de seguridad. Y aquí no estamos hablando de migrantes, no migrantes, no, estamos hablando del fallo de todas las políticas públicas. Quizás, Ricardo, nos diste el próximo tema del próximo programa. Muchas gracias. Vivienda. No es malo. Gracias por... No es malo. Ricardo, querido, ha sido un agrado conversar contigo. Aguante Cerrillo Ciudadano. Muchas gracias, alcalde. Chao, Alejandra, que esté muy bien. Muchas gracias. Ricardo Muñoz, entonces, encargado de seguridad de la comuna de Cerrillos. Bueno, vamos llegando al final. Pero el final de hoy día, no de la voz municipal. La voz municipal comenzó hoy y va cada jueves a las 8:30 de la noche. Cierra usted porque tengo muchas cosas. La próxima semana seguramente van a asistir otros alcaldes y alcaldesas de panelistas, no voy a ser siempre yo. La idea es que nos vayamos rotando y vayamos tocando más temas. Hay una chorrera de cuestiones que se pueden hablar, los temas de vivienda, salud, educación, inversión pública, el rol de los gobiernos locales en la nueva Constitución, en fin, hay muchísimo que se puede decir, así que las invito, ¡aire para Ale!